Claro que sí, profesor. Pues estamos hablando que tiene la función de ser tránsito de los alimentos. Tránsito de los alimentos, ¿no? Nada más parece ser ¿alguien más? A ver, ¿para qué más sirve nuestro esófago? Hay que ver el tono del jugo gástrico. Previene el reflujo. Entonces, dos funciones básicas. Existen más funciones, pero con que me recuerden esas dos es suficiente. Es decir, sirve para el transporte de los alimentos. Eso es uno. ¿Cómo genera esta función? A través del peristaltismo, o sea, de la musculatura del esófago. Entonces, gracias al peristaltismo del esófago, que ustedes saben hay primario, secundario, terciario, es que nosotros conseguimos que el alimento llegue al estómago. La otra función es prevenir el reflujo. Ustedes saben que el estómago produce ácido, esa es una de sus funciones. Por lo tanto, eventualmente, si es que no hubiera esta función, este ácido podría refluir, sobre todo en qué condiciones. Cuando te acuestas, vas a dormir, probablemente por ya no hay efectos de la gravedad, puede haber reflujo del contenido gástrico. Entonces, ¿cómo conseguimos esta función? ¿A través de qué estructura? La denominada barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo tiene como componentes esenciales una. ¿Cuál es? El esfínter esofágico. ¿Cuáles son las otras funciones? También tiene funciones de aclaramiento, ya se llama clearance esofágico. Es decir, pueden haber partículas pequeñas de alimento que puedan quedar en el esófago y hay una función de clearance. ¿A través de qué lo hace esta función de clearance o aclaramiento? A través de una escobita que hay en el esófago. ¿Cuál es esa escobita? Es el peristaltismo terciario. También tenemos una función de defensa, barrera, se llama epitelial. El epitelio del esófago, ¿cómo es? El epitelio esofágico es estratificado, queratinizado. No queratinizado, perfecto. Yo pensé que se iban a dejar engañar. Entonces, ustedes saben que esta estructura celular, para la unión de los diversos niveles estratos celulares, existen una serie de estructuras que en general componen la denominada barrera epitelial. Entonces, es otra función. Entonces, ¿cuántas funciones eran? Era una, ¿no? Hay una que te recordados, la del transporte. Otra, ya, la de la barrera antirreflujo. Otra, el aclaramiento o el clearance esofágico. Y finalmente, el epitelio esofágico, ¿qué hace? Barrera epitelial. Entonces, ¿es importante el esófago? Por lo tanto, si fallan estas funciones, sobre todo las dos primeras, van a generarse enfermedades o trastornos. Si falla la función de transporte que se genera, ¿qué problema? Y si falla la barrera antirreflujo, ¿qué problema se presenta? La enfermedad de reflujo. Entonces, esas son las dos enfermedades que vamos a estudiar. Las otras ya no nos interesa porque alguien va a ser especialista de gastro.
No. Entonces, no interesamos que enseñemos más cosas. Suficiente con esas cosas. ¿Correcto? ¿En cuál quieren empezar? Yo se los voy a escoger, pues, flexible y flexibles. ¿Cuál dominan más? ¿La función de transporte o la función de barrera? ¿Cuál domina más? ¿Ah? La función de transporte. Entonces, por algo es la delegada. Por alteraciones en la función de transporte. Perfecto. Entonces, empezamos por allí. Por lo tanto, ¿cuál era el síntoma que se genera cuando se altera la función de transporte? Entonces tenemos que reconocer que es disfácil. Entonces la delegamos, ella va a ser la primera de la tarde. ¿Qué es disfácil? Es con la dificultad de inclusión de sentimientos. ¿Cómo? Es con la dificultad de inclusión de sentimientos. Es una dificultad en la decisión de los alimentos. Perfecto, sí, la definición es correcta. ¿Y por qué se produce? Hace reproducirse por un trastorno funcional ¿Ya? de los cambios. O sea, se puede producir por un trastorno funcional. Entonces, ¿cuál es este trastorno funcional? Tú vas a hacer la clase ahora, no sé, la pura pregunta. Se supone que han estudiado, ¿no? Y les he dado la opción por cuál quieren empezar. Entonces, ya más o menos saben cómo es. Para eso tienen que saber qué es la deglución. Si es una alteración y una deglución, tienen que saber qué es la deglución. Entonces la fila de la delegada. ¿Cómo degluyes? Explica cómo es tu mecanismo de deglución normalmente. ¿Cómo? Ya, recuerda, ¿qué has comido ahora? Que no te acuerdes de hacer esto. Pollo a la plancha. Entonces, tu pollo a la plancha. ¿Qué camino has recorrido? Voy a hacer tu pollita a la plancha con un servido en un plato, con su arroz, su papa frita y un pollo. ¿Qué has hecho? Lo has cortado por pedacitos. ¿No? Te lo has llevado a dónde? El tenedor. Un pedazo de papa, un pedazo de pollo y un pedazo de arroz. ¿Qué has hecho? Has masticado. Después de masticar, ¿qué has hecho? Has masticado, ya está. Te has llevado unos minutos en masticar eso, leyendo el olor. ¿Qué has hecho después? Rememora todo lo que ha pasado por tu mente. Después pasaba la comida. Ya has, ¿qué has hecho esa maniobra? Has empujado el bolo alimentario con tu lengua hacia la calle. Luego, ¿qué pasó? Ya estás, ese está en la nariz. Fracción de segundo, no dura mucho tampoco. Ya, ese bolo, ¿qué has hecho?
deslizado la lengua hacia atrás, has empujado el aura voluntaria hacia la faringe, y si se pasa la vía respiratoria, entonces ¿cómo no se pasa? ¿Ah? Se cierra la epiglotis, después se eleva el velo del paladar. Todo eso tienes que decirlo, y todo eso ha pasado. Ya le he dicho, eso sin pensarlo hace fracciones de segundo. Y se ha perdido el esfínter superior. Ya. ¿Qué más? Y ahí, de ahí se ha ido al esófago. Y en el esófago tú estabas echadita y comiendo. Has empezado a contraer voluntario y voluntario. Inicialmente voluntario y luego. Y eso que también dura pocos milésimas de segundo, el esófago o el alimento transita, el bolo alimentario transita por el esófago y finalmente llegará al estómago, ¿verdad? Previa relajación del esfínter superior. ¿Puedes sistematizar esos pasos? Sistematizarlo. Ella lo ha dicho bajo su experiencia de usuaria del alimento. Ya tú dilo bajo la experiencia del médico, fisiólogo, que sistematiza ese proceso de la deglución. La deglución finalmente tiene 3 fases, ¿no? La primera fase que es Lo que ha masticado se llama fase oral. ya. Ese paso del alimento por la faringe, cerrando la vía aérea, esa fase que se llama Faringe. faringe. Y finalmente la del esófago, ese transporte. Esa es la sistematización. La deglución tiene 3 fases: oral, faríngea y esofágica. Pero no, nada es tan sencillo. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, por ejemplo, las 2 primeras fases son lógicas. ¿Pero cómo? ¿Cómo masticas el alimento? A través de los músculos ¿No? masticatorios. Empiezas a contraer los músculos de la masticación. ¿Cuáles son estos músculos de la masticación? El quinto, también está el séptimo, el facial, pero sobre todo el macetero, que está inervado por el quinto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Activar los músculos de la masticación. ¿Cómo? En forma voluntaria. Entonces, participan varios nervios craneanos. ¿Cuál es? El quinto y el séptimo. Y también el 12º, la lengüeta también tiene su participación. Y en la fase faríngea, también enumérame todos los músculos faringeos que participan en el proceso de la digestión o de la deglución. No es necesario que se aprendan de memoria, pero es un buen número de músculos de la faringe que participan en la deglución. Ya, con que me digas qué nervio participa en todo este proceso. ¿El qué? ¿Cuál? Noveno. ¿Ya cuál es? Glosofaringe. También en la neurología se expone. Ya vamos participando cuántos nervios.
4, 4, el séptimo, 5. el quinto, el 12º y el 9. Como ustedes son neurólogos, ¿dónde queda el núcleo de todos estos nervios? ¿No? Del glosofaringio, del masseter, del trígero, ¿dónde quedan los núcleos? ¿No? En el sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo. Entonces, la integración de la contracción muscular coordinada de todos estos músculos se encuentra en el sistema nervioso. Y a ese centro que coordina todos estos movimientos se le conoce como centro de contracción. Y entonces, gracias a eso, nosotros conscientemente hacemos las dos primeras fases bajo la coordinación de todos estos nervios. Y la esofágica, ¿con qué nervios se coordina? O sea, los músculos del esófago. Con el nervio peregrino. ¿Se está el nervio peregrino? Que se llama, es mejor, más elegante, el neumogástrico. Que ustedes, por su estudio de anatomía, han dicho cuando se libera, hay una rama anterior, una rama posterior, etc. Bueno, eso ya, ustedes lo saben mejor que yo. Pero lo que interesa es que en la fase esofágica participa fundamentalmente el 10º par, que es el nervio favorito de ustedes, ¿no? Y por lo tanto esa fase es consciente, inconsciente. No consciente, inconsciente. Entonces el proceso de la deglución es un elemento de coordinación compleja de los músculos que participan en la masticación, en el paso de los alimentos por la faringe y finalmente el transporte a través del esófago. Todo ese fenómeno complejo se llama deglución. Y todos ellos, acá están los nervios, ¿recuerdan? A ver. Ese es un resumen muy importante. ¿Qué nervios participan? Quinto, séptimo, noveno, décimo. Ya lo saben por qué. Todos aunados en un núcleo motor localizado en el bulbo raquídeo que controla este mecanismo complejo que se llama centro de la deglución. Y todos ellos asociados a la función de un neurotransmisor que es importante en la deglución. ¿Cuál es? Entonces, gracias a que hay más, no es el único, por supuesto. La acetilcolina también participa. Hay muchos, pero sobre todo este. Y si les digo, ¿cuál es el principal neurotransmisor que participa en los procesos de la deglución? ¿Cuál sería tu respuesta? Esto, por supuesto, lo habrán hecho en su curso de neuroanatomía y neurofisiología. Y el otro neurotransmisor importante es la... ¿Cuál? La acetilcolina. Pero esta acetilcolina participa sobre todo en la fase esofágica. En la fase oral y faríngea participa sobre todo la neuroglutamina. Y entonces, todo este proceso de deglución que tú
compañera lo ha sistematizado en 3 fases, es un proceso complicado, difícil. Por eso tu compañera difícilmente podía explicar cómo ha deglutido un poquito a la plancha. No es fácil, sobre todo esta segunda fase, porque esta segunda fase es crítica. Porque si no funcionara bien esta segunda fase, ¿qué te pasaría? Te aspiras a la muerte, se equivoca de ruta tu modo alimentario y se pasa a la vía respiratoria. Ustedes saben que en esta zona está la encrucijada entre las 2 vías, respiratoria y digestiva. Entonces nuestro organismo sabe todo eso, la lengua se eleva. ¿Quién participa allí? ¿Al elevar su lengua? El 12º. El paladar blando se eleva. ¿Quién niega el paladar blando? El 7º. La laringe y el hueso oído se desplazan hacia adelante gracias a los tiroglosos. ¿Quién los inerversos? El noveno. Se interrumpe la respiración, se acorta todo eso se llama fase 2 o fase 1. ¿Cuánto tiempo dura todo esto? Desde que te llegaste la boquita, masticaste y pasó, llegó finalmente al esófago o al estómago. 1 segundo y medio, a lo más. O sea, es un proceso rápido. Y para que se coordinen todos estos músculos, ¿qué tiene que estar indemne? Tu sistema nervioso. Si no, ¿podrías repetir? No. Eso es lo que quiero que entiendan muy bien. Porque cuando se alteran estos mecanismos normales, estamos hablando de 2 formas de disfagia. Aquella en la que se alteran las 2 primeras fases, que es voluntaria y voluntaria. ¿Quiénes participan? Los músculos, los pares craneales. ¿Cuáles eran? 5º, 7º, 9º y 12º. Entonces, si se altera todo este mecanismo complejo, llamamos disfagia oro. Y por lo tanto, ¿cuál sería su principal causa? Problemas neurológicos. Por esa razón. Por ejemplo, un tumor del bulbo raquídeo compromete el centro de atención, puede causar disfagia orgánica. Otro, un DCD, o sea, un infarto que comprometa toda esa zona, ¿qué puede causar disfagia orgánica? Sí. Otro, unas enfermedades como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, demencia o síndrome demencial, ¿pueden causar disfagia? Sí. Entonces, ¿quién debe estudiar esta forma de disfagia? Nosotros solamente damos cuenta que puede existir en ese contexto. En cambio, la que nos interesa básicamente es esta segunda, la que ocurre en el esófago. La otra es la esofágica. ¿Qué hay? Dividimos en 2. Una donde falla el músculo del esófago, el músculo liso. Se le llama disfagia motora o funcional, si ustedes quieren.
y otra donde hay un proceso de obstrucción, o sea, un tumor, por ejemplo, en el esófago que impida el trayecto de los alimentos. Por eso llamamos disfagia esofágica de tipo motora y disfagia esofágica de tipo obstructiva. Un ejemplo de disfagia obstructiva que hemos estudiado en la clase anterior: cuerpo extraño, una moneda atracada acá, causa disfagia. Pero una cosa que tienen que aprender, una disfagia aguda es la característica de un momento a otro. En cambio el tumor, etcétera, es más progresivo. Bien, entonces, dos tipos de disfagia y las causas están allí. Las enfermedades neurológicas o musculares, entonces, más la disfagia orofaringea. Cuando ocurre es más problema neuromuscular. Por lo tanto, nosotros no lo vemos, salvo porque los interconsultan paciente con disfagia. Entonces le hacemos una semiología neurológica y detectamos alteraciones neurológicas y le decimos, neurólogo, tú tienes que examinar eso porque no nos corresponde. En cambio, sí existe una excepción, son estos, pero sobre todo el divertículo de Singer, que es una disfagia orofaringea, pero cuya causa no es neurológica, es más del esófago. Y eso lo vamos a puntualizar cuando lleguemos a ese tema. Y la esofágica, ahí está pues la causa intraliminar, un cuerpo extraño que les había dicho, o enfermedades del mediastino comprensivas, un tumor mediastinal, o diversas enfermedades del esófago, cáncer del esófago, estenosis por reflujo, injuria química, una complicación de la esofagitis cáustica, se estrecha por eso lo vamos a ir estudiando poco a poco, así que no se desesperen. Lo único que siempre es que sepan el contexto. No vamos a estudiar todo, acá estudiaremos una, dos, porque ustedes no van a ser gastroenterólogos por no les interesa estar conociendo todo el detalle. Lo más importante es lo más importante. Si no, imagínense, la los jalaría toditos. No, ustedes no van a ser especialistas de ninguna forma después de estos 7 años. ¿Qué van a ser? Médicos generales. Como todos, ¿no? Sin decirles que se van a hacer menos, todos vamos a salir con unos 7 años. Después de 3, 4, 5, hasta 6 años, recién la especialidad. Es decir, ustedes están ni siquiera en el 30%, creo, de todo el recorrido de lo que es. ¿Para qué sabrán meter la medicina? Entonces, cuando uno investiga por qué un paciente tiene disfagia y para tratar de identificar la causa, la clínica es importante, obviamente. Preguntar al paciente cómo es la disfagia, nos ayuda. Y evidentemente, ¿cómo preguntamos? Ahí está. ¿Dónde se localiza? Entonces le empieza a preguntar, ¿dónde sientes que se te retiene el alimento? Tú señalas, ¿acá o acá? O sea, en el tórax o en el cuello. Si es en el cuello, ¿qué sospecharías? Orofaringea. Si es acá, ¿qué sospecharías? La clínica nos ayuda. Solamente con eso. Síntomas asociados es importante. Por ejemplo, la orofaringea se acompaña de movimientos cefálicos y regurgitación nasal. Entonces la persona con disfagia mueve la cabeza para tratar de deglutir, no puede. Y en una de esas se le sale el tallarín por la nariz, tallarín. A eso se le llama regurgitación nasal. En cambio, el esofágico no tiene eso, los movimientos cefálicos. Lo que sí tiene es regurgitación de los alimentos retenidos.
Por ejemplo, tu compañera de acá a 2 días regurgita su bolita a la plancha. No de 2 días, de horas, ¿cierto? No, pues algo putrefacto, maloliente, con halitosis. Eso es importante. Y dolor no hay en la faringe, y acá sí puede haber dolor torácico. Esto es bien difícil porque tendrían que tener un cronómetro, por eso ya ni se los estoy diciendo, ¿no? Otra cosa que tienen que preguntar, el tipo de alimento que produce disfagia. Le dicen, ¿es sólido o es líquido? Y esta sola pregunta les puede orientar. Por ejemplo, cuando es progresivo, o sea, primero a sólidos y finalmente a líquidos, es generalmente de tipo esofágico. Y cuando es intermitente, o sea, no hay esa relación, dice a veces líquidos y a veces sólidos también. Eso es característica casi siempre de orofaringe. Entonces, si yo pregunto bien, ¿necesito exámenes? No, sí necesito. Eso te orienta, ¿no? Te orientará, tú dirás, sí, puede ser orofaringia, puede ser. O puede ser esofágica, pero es orientador. Pero eso te orienta a pedir exámenes. Porque si tú piensas en orofaringia, estarás pensando más en problemas neurológicos. Entonces pedirás una tomografía, alguna de esas cosas. Alguno de esos venenos que tienen los neurólogos. En cambio, si piensas esofágica, ya pensarás en exámenes propios de los venenos gastroenterológicos. O sea, a nosotros. Para eso sí sirve, no es que sea único. Y entonces todo eso que pedimos se centra en estos pedidos. La historia clínica es hecho fundamental e importante. La exploración física ni hablamos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre ustedes tienen que tener en mente, y todas las técnicas diagnósticas. Miren, todas esas cosas. Con ustedes me contento con el primero, que sepa pedir, eso será suficiente. Ya no les exijo más. Que sepan todo esto está bien, porque eso es todo el armamentario diagnóstico de disfagia. Entonces, a tu funcioncita que parecía irrelevante, media complicada, ¿no? Pues tenemos que pedirle primeramente una radiografía varitada del esófago. Mínimo, si ustedes hacen una interconsulta por disfagia al gastroenterólogo, le dirán, tiene una radiografía que muestra tal cosa. Entonces nosotros decimos, sí, ha valido que hayamos estado explicando tantas cosas. Y nosotros ya podemos hacer los otros, ¿no? Que es parte de nuestro armamentario diagnóstico, como son la endoscopía, la ultrasonografía endoscópica, la manometría o la videoradiología del útero. Cada uno tiene su papel. Por ejemplo, la manometría para los trastornos de la motilidad, fundamental. La ultrasonografía endoscópica para trastornos de la pared del esófago. La endoscopía, si hubiera un cáncer, por ejemplo, toma de biopsias. Y así van viéndonos cada uno siempre. Pero se empieza con y si la radiología fuera normal, ¿qué piensa? Que el problema no está en el esófago, está acá, sencillo. Entonces ahí ustedes dirán interconsulta neurología. Paciente con disfagia orofaringia se solicita evaluación para descarte de patología neurológica. Ustedes voltean y se dan cuenta que ustedes son los neurólogos, entonces ustedes tienen que hacer. Para eso han hecho un curso de semiología neurológica que la doctora les ha jalado medicinas. Ya. Les ha exigido a todos.
algunos detalles sobre lo que nos puede dar la radiografía. Por ejemplo, en acalasia, que es una enfermedad motora, nos da esa imagen que se llama pico de colibrí. No, pico de colibrí. O la endoscopia para el cáncer. Pues la ultrasonografía para la pared. O es marcianado, si ustedes nunca van a ver, si no se van a meter a la especialidad, es la manometría. O sea, nosotros tenemos también nuestros marcianados, por si acaso. Pero se los digo que existen porque si no van a pasar cuando nosotros terminamos los 7 años acá, nos fuimos a hacer la residencia y los internos del hospital donde estuvimos la residencia pedían los análisis. ¿Existe ese examen? Nunca me habían enseñado. Y ni siquiera sabíamos que existía, ahora podemos decir que existe. Que sepan cómo se hace, no sé, eso ya es otra cosa. Ya, pero por lo menos que existe. ¿Han quedado de una manometría? Trastornos de la... Ya, después vamos a ver en qué son necesitados. Bien, preguntas, dudas, murmuraciones, chistes. Entonces, mañana desarrollamos todas las enfermedades que causan disfagia, pero solo en el esófago. Nos olvidamos de la orofaringia porque, si bien es cierto, sabemos que está dentro de nuestro terreno, pero la causa subyacente generalmente está en el sistema nervioso, excepto ese es el excepto. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Bien, entonces, preguntas, dudas.